El océano es bastante grande, como 1.559 trillones de litros de agua de grande, como un promedio de más de 3.658 metros de profundidad de grande. Bueno, si entiendes la idea, ¿no? Es absolutamente inmenso. Hay un montón de cosas extrañas que hemos descubierto en él, y eso sin mencionar cada río y lago que también existen. Entonces saca tu equipo de buceo y prepárate para empaparte de conocimiento mientras nos sumergimos en algunos descubrimientos submarinos inusuales que nos enseñaron algo interesante. Globos brillantes. Imagina la escena. Estás de vacaciones disfrutando de un relajante chapuzón en el mar. De repente ves este cilindro púrpura gigante y brillando girando a través del agua directamente hacia ti. Yo inmediatamente asumiría que los extraterrestres han venido por mí y comenzaría a nadar lo más rápido que pudiera en la dirección opuesta. Sin embargo, estaría equivocado. Verás, estas cosas de aspecto loco no son extraterrestres en absoluto, sino seres igualmente extraños llamados pirosomas, y en realidad son inofensivos. De hecho, son tan inofensivos que incluso puedes montarlos. Estos bichos locos se encuentran en la parte más alta de los mares cálidos, pero no son criaturas individuales, están formados por cientos de miles de pequeños organismos llamados zooides, que se mantienen unidos dentro de una gran vaina gelatinosa. Además, estos zooides pueden clonarse a sí mismos, lo que significa que mientras no se mate a toda la colonia a la vez, un pirosoma teóricamente puede vivir para siempre. Y teniendo en cuenta que crecen hasta unos increíbles 18 metros de largo, quienquiera que haya tropezado por primera vez con estos enormes habitantes del mar, debe haber estado aterrorizado. No es que sepamos quién fue. Los pirosomas existen desde hace mucho tiempo. Quizás lo más loco de todo es la habilidad bioluminiscente de las criaturas. Al desencadenar una reacción química, los pirosomas pueden iluminarse con tanta intensidad que pueden verse a más de 30 metros de distancia. A veces otros pirosomas incluso parecen encenderse en respuesta. ¿Por qué hacen esto exactamente? Bueno, no estamos del todo seguros, pero probablemente sea para confundir y disuadir a los depredadores, como las tortugas marinas. Entonces, en resumen, hay manchas gigantes marinas brillantes e inmortales que se abren camino alrededor de nuestros océanos en este mismo instante. Bueno, si hay científicos marinos viendo este video, ¿estamos 100% seguros de que no son extraterrestres? Mensaje en una botella. Un día de verano de junio de 2021, Jennifer Doker, propietaria de una empresa de aventuras acuáticas, encontró algo que le cambió la vida. Estaba llevando a un cliente potencial al río Sheboygan en Michigan, tratando de convencerlo de bucear con ella, cuando se le ocurrió una idea. A lo largo de los años, Jennifer había encontrado todo tipo de cosas interesantes en el cauce del río. Tal vez si encontraba algo realmente interesante en este momento, sería suficiente para convencer al chico de que valía la pena aprender a bucear. Así que Jennifer se zambulló y casi de inmediato se encontró con una pequeña botella verde medio enterrada en el barro. Al darse cuenta de que había algo adentro, llevó la botella a la superficie, la secó y revisó el contenido. Increíblemente había una nota allí, y databa de 1926. Dirigido por un hombre llamado George Morrow, el mensaje contenía una solicitud para que quien lo encontrara se lo devolviera. Honrando la solicitud, Jennifer publicó en Facebook para ver si alguien conocía al hombre, y la publicación explotó. Después de miles de me gusta, comentarios y reacciones compartidas, alguien finalmente se presentó diciendo que conocía a la hija de George y conectó a Jennifer con ella. Su nombre era Michelle Primiao, y le contó a Jennifer todo sobre su padre. Aparentemente era un hombre muy sentimental y a menudo hacía y enviaba cosas como mensajes en botellas. Probablemente él la había escrito alrededor de su cumpleaños número 18, pero nunca esperó que apareciera una de nuevo, casi 100 años después de que se escribiera. Además, todo ocurrió el fin de semana del Día del Padre, 27 años luego del fallecimiento de George. Era casi como si se estuviera acercando por última vez. Michelle dejó que Jennifer se quedara con la nota como recuerdo, y hoy está embarcada con orgullo en su barco, eternizando la memoria de George. No estoy llorando. ¿Y tú? ¿Sabes qué definitivamente no te hará llorar? Presionar esos botones de me gusta y suscribirse. De esa manera serás el primero en ver todos mis increíbles videos. ¿Todo listo? Muy bien. Volvamos a sumergirnos. Soldado olvidado. Hace algún tiempo, en el año 1944, un niño estonio caminaba por el bosque frente a su casa cuando notó algo muy extraño. Había enormes huellas rectangulares en el barro.
Decidido a seguir el rastro extraño, el niño finalmente llegó a un lago al que conducían las huellas. Sospechosamente aparecieron burbujas de aire en la superficie del agua justo enfrente de él. Con poco más que una leve sospecha de la conexión entre las burbujas y las huellas, el niño se encogió de hombros y se olvidó del tema durante años. Esto hasta el año 2000, cuando volvió a recordar el extraño suceso. Esta vez fue al club local de historia de la guerra y transmitió sus sospechas a sus miembros. Escucharon lo que tenía que decir, luego se levantaron y lo siguieron hasta el lago para investigar. Sin embargo, sin entrar realmente, era imposible estar seguros de qué había estado causando las burbujas hace tantos años. Entonces, un par de miembros del club se pusieron su equipo de buceo y se sumergieron para averiguarlo. Descubrieron, ¿puedes adivinar lo que encontraron? Había un tanque entero ahí abajo. No cualquier tanque viejo, un tanque T-34-76 de la era de la Segunda Guerra Mundial, construido por los soviéticos. Debido a lo increíblemente raros que son estos tanques, no había dudas, tenían que recuperarlo. Pero ¿cómo se hace para sacar una máquina de guerra de 27 toneladas de casi 3 metros de lodo bajo más de 6.7 metros de agua? Por supuesto usando una excavadora de 68 toneladas. El equipo ató cuerdas entre el tanque y la excavadora, pero aún así el vehículo no podía hacer todo el trabajo por sí solo. Por lo tanto, durante las siguientes 6 agotadoras horas tiraron y empujaron hasta que finalmente la bestia de metal emergió de su letargo de 56 años. Sorprendentemente estaba en condiciones fantásticas, inmaculadamente conservada gracias a todo el barro. Resulta que durante una batalla, el tanque soviético había sido capturado por los alemanes, por lo que probablemente luchó para ambos bandos en diferentes momentos. Luego, en algún momento de la guerra, se deslizó en el lago accidentalmente o fue empujado a propósito para ocultar su ubicación. De cualquier manera, una cosa es segura: esos historiadores estaban muy entusiasmados con su recuperación. Overpar bajo el agua. No construyó campos de golf, pero si lo hiciera no los construiría junto al océano. Porque, no quiero ser responsable de lanzar un montón de duras bolas en la cara de una foca. Desafortunadamente muchos campos de golf están construidos en la costa. Entonces parece que habrá algunas pelotas de golf golpeando el fondo del océano, ¿no? Cuando Alex Weaver y su padre Mike Weaver estaban practicando buceo libre en la costa central de California a principios de 2016, encontraron mucho más que unas pocas. Y con esto quiero decir que encontraron 2000. Disgustada por toda esta contaminación plástica, Alex buscó la ayuda de su viejo amigo Jack Johnston para deshacerse de todas ellas. Pero a pesar de un día completo de recolección, las bolitas blancas parecían no tener fin. Sin inmutarse, continuaron sumergiéndose y recogiendo los desechos día tras día. Con el tiempo se graduaron de solo recoger pelotas y comenzaron a estudiar la ecología local también, mapeando los lugares submarinos, nombrando las calas y grietas y comprendiendo las corrientes de agua. Incluso se familiarizaron con las focas. Todo esto les dio una mayor comprensión del enorme problema que presentaba la contaminación en nuestros océanos. No importa todo lo demás, las pelotas de golf por sí solas podrían absorber una sustancia química llamada sulfuro de dimetilo, que muchos animales asocian con la comida. Lo creas o no, las pelotas de golf no son la mejor dieta para las focas. Sin embargo, para septiembre de 2018, Alex y Jack habían recuperado unas increíbles 50,000 pelotas. Ahora trabajan incansablemente para informar a la gente sobre sus hallazgos y difundir su mensaje contra la contaminación. Y apuesto a que eso es más satisfactorio que cualquier hoyo en uno. Fuera de los carriles. En 1985, el capitán del barco y aventurero Paul Hepler estaba buceando en la costa de New Jersey cuando encontró algo muy extraño en el fondo del océano. Sentado perfectamente en posición vertical en el fondo del mar, 27.4 metros por debajo de la superficie, había 2 trenes de aspecto antiguo. Paul quedó asombrado, y aún más cuando descubrió que las locomotoras eran modelos Planet Class 222T. En otras palabras, algunos de los trenes de vapor más antiguos que se han construido en los Estados Unidos. Estos trenes, que se remontan a mediados del siglo XIX, se fabricaron durante muy poco tiempo, lo que los hace extremadamente raros. Entonces, ¿qué diablos estaban haciendo en el fondo del mar? Por extraño que parezca, nadie lo sabe. No hay registros de que se hayan perdido o incluso de que alguna vez existieran en primer lugar. La única explicación entonces, trenes fantasmas. De acuerdo, tal vez no sea la única explicación. Algunos expertos creen que las locomotoras estaban siendo transportadas a través del océano en una barcaza cuando se enfrentaron a una violenta tormenta.
Es posible que esta tormenta haya derribado los motores del barco tirándolos en picada a su profundo y húmedo lugar de descanso. Ahora, casi 200 años después, siguen ahí. Pero bueno, prefiero pensar que son trenes fantasmas. ¡Todos a bordo! Eso es rémora. Cuando era niño me bañé una vez y casi me hice cuando mi patito de goma salió repentinamente del agua y me tocó la pierna. Hasta el día de hoy todavía no soy tan bueno en el agua. Es por eso que nunca pude hacer el trabajo de Yves Baudin, el temerario fotógrafo francés que tomó esta increíble aunque aterradora foto. Mientras buceaba en la costa de Baja California Sur, México, Evans vio que la bestia se acercaba y aprovechó la oportunidad. Pero, ¿qué diablos es? Porque seguro que no es un patito de goma. Bueno, no es solo una cosa, en realidad es una gran cantidad de criaturas, el más grande de los cuales es un tiburón ballena, el más grande de todos los peces y capaz de alcanzar 18.3 metros de largo. Como tal, los tiburones ballena tienen bocas absolutamente enormes, y justo cuando Evans tomó su foto, este tiburón ballena abrió sus gigantes fauces. Sin embargo, esas cosas dentro de su boca no son dientes. Oh no, su boca realmente está repleta de peces. Pero teniendo en cuenta que los tiburones ballena no comen pescado, ¿qué está pasando? Bueno, estos peces son rémora, y se sabe que usan la boca de los tiburones para dar un paseo. Al hacerlo, la rémora no solo se protege de los depredadores, sino que también se alimenta de los parásitos que viven dentro del tiburón. Entonces, tanto el tiburón ballena como la rémora se benefician de la relación, algo llamado simbiosis mutualista. Vaya, desearía tener un amigo como un pez rémora. Seguro que ahorraría mucho dinero en pasta de dientes. Internet submarino. En 2020, el gigante informático Microsoft recuperó un extraño objeto cilíndrico del fondo del océano frente a las Islas Orcadas de Escocia. El enorme cilindro estaba hecho de metal y necesitó toda una variedad de maquinaria pesada para sacarlo de su profunda morada. Entonces, ¿por qué Microsoft estaba tan interesado en este gran montón de basura? Bueno, no fue tanto como que la compañía había descubierto el objeto, sino más bien redescubierto. Verás, 2 años antes, fueron ellos quienes lo pusieron allí en primer lugar. En realidad es un centro de datos, que son las cosas responsables de proporcionarte internet. Básicamente los centros de datos consisten en una tonelada de computadoras, todas enviando y recibiendo datos. Sin estos bebés estarías perdido y yo no tendría trabajo. Por lo general se encuentran en tierra. Sin embargo, allí las computadoras son susceptibles a las fluctuaciones de temperatura, golpes, empujones, la corrosión del oxígeno y la humedad. Todas estas cosas dañan el centro de datos, afectando tu precioso internet y siendo un dolor de cabeza. ¿La solución? ¿Adivinaste? Empacar las computadoras en un contenedor desoxigenado y sumergir a ese chico malo en las profundidades del mar. De esa manera estará protegido de todos estos problemas. Además, más de la mitad de la población mundial vive a menos de 193 kilómetros de la costa. En cuanto a la distancia de datos, eso no está muy lejos, lo que significa que todos disfrutarán de una navegación web, transmisión de videos y juegos super fluidos. ¿Por qué diablos Microsoft estaba removiendo el centro de datos entonces? Bueno, por ahora era solo una prueba para ver si la idea era viable y fue muy exitosa. Entonces, en el futuro podríamos ver que todos nuestros centros de datos se sumerjan. Por ahora, sin embargo, me quedo con Dunkin' Donuts. Rayos, me encantan las donas. Ruidos náuticos. Creo que ya hemos establecido que hay algunas cosas muy extrañas que acechan debajo de las aguas del mundo. Pero ¿sabías que algunas de las partes más aisladas del océano albergan cosas mucho más espeluznantes que todo lo que hemos visto hasta ahora? Y eso es en parte porque no puedes verlos, pero seguro que puedes oírlos, como este extraño sonido, que proviene de algún lugar entre Nueva Zelanda y Sudamérica. Esa es una serie bastante espeluznante de tonos ascendentes, ¿no? Y son aún más espeluznantes porque los científicos no están seguros de qué diablos los causa. Calculan que podría ser actividad volcánica submarina, causada por explosiones de magma, pero sin confirmación también podría ser algo mucho más extraño. Extraterrestres, los estoy mirando. Y mira este sonido también, proveniente del mar de Ross.
Aunque suena como un tren fantasma, los científicos creen que es más probable que sea el resultado de un iceberg. Ahora, sé lo que estás pensando. Los icebergs no andan haciendo ruidos espeluznantes del chu-chu. Pero debes saber que ninguno de estos sonidos tienen una frecuencia lo suficientemente alta como para que el oído humano los escuche sin usar un equipo especializado. Entonces, tanto el sonido entre Nueva Zelanda y América del Sur como el sonido del iceberg que acabamos de escuchar, en realidad se han acelerado entre 16 y 20 veces su frecuencia natural, solo para hacerlos audibles para nuestros míseros oídos humanos. Entonces el iceberg no está exactamente gritando a todo pulmón. Nah. A medida que los icebergs flotan y chocan entre sí en el agua, producen vibraciones de frecuencia ultra baja. Estos acelerados son los que escuchamos en la grabación. Eso es genial. De hecho, es más genial que genial. Alto o bajo. Una vez comí un pastel de pollo muy sabroso, pero luego me di cuenta de que estaba pasado y estaba a punto de pagar las terribles consecuencias. Fue un gran subidón, seguido inmediatamente por un bajón mucho más grande. Entonces creo que sé cómo se sentían los motores de cohetes del Apolo 11 en 1969. ¿Qué? Escúchame. Es de conocimiento común que el Apolo 11 fue la primera nave espacial en enviar al hombre a la Luna. ¿Pero sabías que cuando se lanzó, dos de sus motores se rompieron en pleno vuelo? Está bien, se suponía que debían hacerlo. Se usó un segundo juego de motores para el vuelo a casa. Sin embargo, cuando se desprendió el primer conjunto, se estrellaron contra el océano Atlántico a una velocidad vertiginosa de 8.047 km por hora. Luego se desplazaron más de 4 kilómetros hacia el fondo del mar. Entonces tuvieron un gran subidón seguido de un gran bajón. ¿Lo ves? De todos modos, los motores permanecieron intactos durante más de 4 décadas, hasta que en 2013 el multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, decidió que quería sacarlos, porque si estás interesado en el espacio y eres multimillonario, ¿por qué no? Se identificó la ubicación de los motores y un equipo de élite de 60 profesionales se unió para completar la misión. Y listo, salieron al mar, llegaron al lugar correcto y se sumergieron a 4.267 metros en busca de los escurridizos objetos. Y efectivamente los motores estaban allí. Aunque corroídos y con un aspecto más parecido a un ovni estrellado, definitivamente eran ellos. Entonces, con la ayuda de algunos vehículos operados por control remoto de alta tecnología, el equipo se puso a trabajar. Una a una recuperaron las piezas viejas del motor, y finalmente, después de 3 largas semanas, la operación fue un éxito. Ahora están en exhibición en el Museo de Vuelo de Seattle, donde puedes ir a verlos por ti mismo. Iría allí como un cohete. Marcas misteriosas. Cuando el neozelandés Michael Johnston estaba llevando a sus perros a nadar en el río local en 2019, no tenía idea de que estaba a punto de tropezar con un portal de la vida real al pasado. De acuerdo, no es un portal al estilo Rick and Morty ni nada, pero es lo más cerca que podemos estar. Oculto bajo la superficie del agua encontró esto. Podrías estar pensando, ¿cuál es el problema? Son solo las huellas de algunos pájaros. Pero no podrías estar más equivocado. Eso es porque en realidad fueron huellas fosilizadas del ave moa, que se extinguió hace unos 600 años. Con una impresionante longitud de 30.5 centímetros, no hay duda de que pertenecen al ave antigua, que podría crecer hasta más del doble de la altura de un ser humano promedio. Esta garra momificada da una pista de lo aterradores que habrían sido de cerca. Además, esas impresiones en particular no tienen solo cientos de años, tienen millones de años. Los moas vivieron en Nueva Zelanda durante más de 60 millones de años y parece ser el único lugar en el que vivieron. Lo cual tiene sentido, considerando que son las únicas aves completamente sin alas de las que hay evidencia. Así es, no tenían alas. Entonces no se irían de Nueva Zelanda en el corto plazo. ¿Qué les pasó entonces? Bueno, humanos. Los humanos sucedieron. A pesar de que las aves prosperaron durante millones de años, cuando los maoríes se establecieron en Nueva Zelanda alrededor del siglo XIII después de Cristo, cazaron al moa hasta extinguirlo en un siglo. Rayos, se podría decir que no acabaron con los moa. Donde vive Bob Esponja. A menos que hayas vivido en una piña debajo del mar toda tu vida, probablemente hayas oído hablar de Bob Esponja, el clásico dibujo animado infantil. Los dos personajes principales son Bob Esponja, una esponja, y Patricio, su adorable compañero estrella de mar. ¿Pero sabías que el programa en realidad es un documental? Bueno, quizás no del todo, pero podría hacerlo. Solo mira a estos dos tipos, descubiertos en la costa este de los Estados Unidos.
a 1.6 kilómetros debajo de la superficie del océano, ¿te parecen familiares? Sí, es tu dúo de dibujos animados favorito, solo que cambiaron fondo de bikini por un trozo de roca volcánica. Esta versión de Bob Esponja es en realidad una esponja de vidrio amarilla que puede vivir hasta 15.000 años. Y Patricio es en realidad una estrella de mar Chandraster, de la que se sabe muy poco. Sin embargo, lo que sí sabemos es que las contrapartes de la vida real de los personajes de dibujos animados tienen una relación mucho menos amistosa. De hecho, muchas esponjas de mar comen criaturas como estrellas de mar. Entonces, en lugar de relajarse como amigos, Bob Esponja de la vida real probablemente esté en camino a devorarse a Patricio, miembro por miembro. ¡Qué giro de mitad de temporada! La verdadera Atlántida. Todo el mundo ha oído hablar de la mítica ciudad submarina de la Atlántida, pero ¿sabías que en las profundidades del océano en la bahía de Abu Qir de Egipto se encuentra una asombrosa Atlántida de la vida real? Sí, y es más genial de lo que puedes imaginar. En 1933, un piloto de la RAF británica que volaba sobre el área notó lo que parecían ruinas bajo el agua. Sin embargo, no fue hasta décadas después, en el año 2000, que un equipo de arqueólogos se sumergió para explorar y encontró uno de los descubrimientos históricos más asombrosos de los últimos tiempos. Enormes estatuas de 4.8 metros sobresalían del fondo del océano. Figuras más pequeñas que aparentemente representaban dioses cubrían las rocas de abajo, y estelas con antiguos jeroglíficos sobre ellos hablaban de cuentos olvidados hace mucho tiempo. Incluso quedaron los restos de una capilla monolítica, que posteriormente fueron iluminadas. Algunos dicen que este hombre todavía lo está mirando hoy. Pero todas estas cosas asombrosas palidecen en comparación con las enormes ruinas en sí mismas. De pie y dominando todo a su alrededor son un espectáculo magnífico para la vista. Sin embargo, habrían sido aún más magníficos cuando estaban sobre el agua. Construida por los antiguos egipcios en el siglo XII a.C., la gran ciudad recibió dos nombres, el griego Heracleion y el egipcio Phonis. Originalmente se erguía con orgullo en tierra, sirviendo como un vibrante centro comercial debido a su proximidad al agua, lo que permitía un fácil acceso en barco. La gente vino de todas partes para visitar sus grandes templos y explorar los bulliciosos mercados. Incluso se dice que Helena de Troya lo visitó antes de que comenzara la guerra de Troya. Pero con el tiempo los terremotos, los tsunamis y el aumento del nivel del mar debilitaron los cimientos sobre los cuales se construyó la legendaria ciudad. Finalmente, en algún momento del siglo II a.C., las cosas se pusieron tan mal que los edificios comenzaron a derrumbarse en el agua. 1000 años más tarde, en el siglo VIII después de Cristo, Phonis casi había desaparecido, consumida por el océano que una vez la convirtió en un éxito. Pero con su redescubrimiento en el año 2000, su leyenda seguramente vivirá para siempre. Cortadores de galletas. Los mares están llenos de asombrosas y hermosas criaturas que son completamente inofensivas para nosotros, pero no son las únicas cosas que habitan en sus profundidades. Atrévete a nadar en algunas partes del océano como las aguas de Hawái y es posible que te encuentres cara a cara con uno de esos pequeños demonios. Parece bastante inofensivo, ¿verdad? Estás equivocado, muy equivocado. Estos tipos no son solo peces, son tiburones cortadores de galletas, pero no obtienen su nombre porque les gustan las galletas, ¿no? A pesar de su pequeño tamaño, los cortadores de galleta se alimentan de animales mucho más grandes que ellos. ¿Cómo? Bueno, primero se aferran a ellos con sus labios como chupones. Luego cavan filas de dientes afilados como navajas en ellos. Finalmente, con un rápido movimiento giratorio, el pez arranca un trozo de carne perfectamente circular de cualquier desafortunada criatura con la que se haya encontrado. Y sí, ha habido múltiples ocasiones en que esa desafortunada criatura ha sido un humano. Dios, ni siquiera quiero pensar en convertirme en una masa de galletas humana. Sin embargo, si aún no estabas aterrorizado por estas cosas, espera a escuchar esto. No es solo carne de la que se sabe que sacan trozos, también han arrancado partes de submarinos nucleares. ¿En serio? Esta es una pieza de uno después de que un cortador de galletas lo cortó. Claro, solo buscan las partes más blandas como cables eléctricos y cúpulas de sonda de goma, pero la sonda es la forma en que navegan los submarinos. Entonces, estos pequeños terrores han cegado efectivamente miles de veces a los submarinos más grandes que ellos y los han obligado a regresar a la base para reparaciones. Todo lo que digo es, gracias a Dios son muy pequeños. Imagínate si fueran incluso una décima parte del tamaño de los submarinos. No tendrían ninguna posibilidad. Hacer galletas nunca volverá a ser saludable. Muy bien, entonces en esta nota nunca más volveré al mar.
¿Cuál fue tu descubrimiento submarino favorito? ¿Alguna vez has encontrado algo que consideres lo suficientemente interesante como para presentarlo? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.